Bueno, visto, habíamos empezado la clase, no, la anterior, los algoritmos, FIFO, el problema del algoritmo FIFO, que era la anomalía de Belady. ¿Se acuerdan? El ejemplo de, ¿qué hemos dado? Peaje, ¿no? Algoritmo óptimo, algoritmo que se usa para comparar los otros algoritmos, LRU, el que más lejos en el tiempo se usó, algunas implementaciones, otras implementaciones con bits, algoritmo segunda chance o reloj, que son los algoritmos que más o menos se usan, que usan los sistemas operativos con algunas modificaciones. Otra implementación con 2 bits, ¿sí? Que tiene que ver también con lo de segunda chance o reloj. LFU y MFU, que son implementaciones que no se han usado, han sido más de laboratorio que otra cosa. Asignación inicial de marcos y sustitución de marcos, que no me acuerdo si habíamos charlado algo de esto la clase pasada, pero esto, si no lo repasamos, esto tiene que ver con los conceptos que empezamos a ver cuando vimos memoria virtual. Cuando empezamos a ver memoria virtual, habíamos dicho que cada vez que se ejecuta un proceso, se van cargando en la memoria RAM las páginas que van ejecutando. Y a eso lo hemos llamado paginación bajo demanda. A medida que requiere, le vamos asignando los marcos a esas páginas. Y más o menos bueno, más o menos no, habíamos hecho los algoritmos en base a paginación bajo demanda, ¿sí? A medida que iba solicitando, íbamos cargando, y si no había más marcos libres, teníamos que sacrificar. ¿Sí? Estos dos conceptos tienen que ver con la asignación inicial y con la sustitución de marcos. En la asignación inicial tenemos dos teorías, una que es en forma equitativa y otra es en forma proporcional. Y vamos a sistemas batch, vamos a un mainframe. Yo estoy largando un proceso importante que tiene un proceso muy orientado a la CPU. No sé, vamos a suponer que hace grandes cálculos matemáticos, mucha CPU. Entonces va a requerir cierta cantidad de páginas, ¿sí? Le puedo asignar varias páginas, ¿sí? Ahora, si el otro proceso, no sé, lee un archivo y lo manda a imprimir. Es un proceso que va a estar más orientado a la E/S, a la entrada-salida, ¿sí? Por lo tanto, no requeriría mucha cantidad de marcos de página, porque está todo el tiempo haciendo entrada-salida. Entonces, no sé, vamos a suponer que, a ver, ¿qué ejemplo podemos dar? Porque en ese caso se puede hacer una asignación proporcional. Vamos a ver que
tengo el proceso que calcula las matrices, 100 marcos. Le asigno 100 marcos, o necesita 100 marcos. El otro, no le asigno, necesita 100 marcos. El otro, 10. Vamos a hacer las cuentas redondas, más o menos, ¿eh? Entonces, vamos a suponer que yo tengo solamente, en el momento que esos procesos se lanzan, tengo 20 marcos libres. Tendría que hacer una asignación proporcional de acuerdo a la cantidad de marcos que usa cada proceso. ¿Se entiende? Sí. Para hacer las cuentas redondas, tengo 100 en uno y 10 en otro. Sería 1/10 y 9/10. Si tengo 20 marcos libres, 9 por 2, 18. Le estaría asignando 18 marcos al proceso que calcula las matrices y le estaría asignando 2 marcos al otro proceso. ¿Se entiende? Entonces, eso sería asignación proporcional. Por eso acá dice que es conveniente la asignación proporcional para sistemas batch, ¿no? Ahí de antemano, en el Job Control Language está especificado que la memoria que usa, la cantidad de marcos que usa la cantidad de memoria que usa cada proceso, no la cantidad de marcos, ¿sí? La cantidad de memoria. Entonces, puedo hacer de antemano, porque son procesos batch, por lo general alguien los va a correr, ¿eh? En algunos casos se puede correr automático a tal hora, pero bueno, y no los va a correr el operador. Se puede hacer una asignación proporcional. Y ahí puedo entrar a jugar con el tema de qué pasa si al proceso que hace el cálculo de matrices necesita más marcos. ¿Qué hago? ¿De dónde lo saco? El otro proceso que hacía el listado, resulta que es uno solo. Entonces, este proceso que necesita, ¿qué hace? ¿Se saca a sí mismo? ¿O puede usar el marco libre del otro proceso? Y bueno, en algunos casos tiene que ver eso con la sustitución de marco, ¿no? Pero podría estar, como son procesos batch, podría, en definitiva, asignarle el marco de otro proceso que no lo usa. ¿Entendió el ejemplo? La sustitución de marco tiene que ver con eso, ¿sí? Eso sería, si lo relacionamos con la asignación proporcional, tiene que ver con la sustitución de marcos global. La sustitución de marcos global significa que si un proceso necesita, no necesariamente se le puede asignar un marco de, usar un marco de su propio proceso, o sea, una página víctima de su propio proceso, sino que le puedo asignar de otro proceso que no lo usa, que fue asignado, o que más lejos en el tiempo se va a usar, de acuerdo al algoritmo que se implemente. Entonces, eso sería proporcional, global. Pero la otra es equitativa. ¿Equitativa qué significaría? Que, bueno, ahí estaríamos hablando de sistemas interactivos, ¿sí? Tengo un mindfulness servidor o lo que sea.
¿sí? Voy a tener muchos usuarios conectados, ¿sí? En el Malfi también voy a tener muchos usuarios conectados, pero bueno, en este caso, el ejemplo que dimos anteriormente, estamos hablando de procesos batch. También puede haber procesos interactivos en el Malfi, no quiere decir que no haya, ¿sí? En definitiva hay. ¿Sí? Pero es más general que haya... Sí, no te vayas a creer, ¿sí? Porque los usuarios están conectados permanentemente, están desarrollando, desarrollando sistemas, ejecutando sistemas, pero a su vez tiene otros procesos, ¿sí? Otro tipo de procesos que son los batch. Lo pusimos para Mindframe para dar un ejemplo, ¿sí? Ahora, si hay muchos procesos, procesos interactivos constantemente, pero ¿cómo haría la asignación a todos los usuarios? Y bueno, ahí se la hago en forma equitativa, ¿sí? Un usuario está, no sé, está liquidando, el otro está haciendo, otro está programando, otro está leyendo, haciendo una lectura de una base de datos, el otro está con otros sistemas. Entonces, ¿es razonable que yo le dé más a uno que a otro? ¿O perjudique a un usuario con tal de darle más al otro? Y no debería, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de procesos interactivos, hacemos por lo general una asignación equitativa de memoria para cada proceso, ¿sí? Le damos la misma cantidad de marcos a cada proceso. Pero, en cuanto a la sustitución, estamos en la misma situación, ¿sí? Un proceso se quedó sin marcos, libre, y el otro proceso, el otro usuario, tiene varios, o le queda uno, y entonces que va a ir a sacarle al otro, no, si ya me lo asignaron a mí, no te lo voy a dar, ¿eh? Entonces, o sea, no me lo saques porque por ahí yo capaz que lo tengo que usar, no sé. Entonces, en ese caso, estaríamos haciendo una sustitución de marcos en forma local. Sustitución de marcos en forma local. O sea, cada proceso, ¿sí?, a medida que vaya necesitando marcos libres, va a sacrificar, en el caso que tenga que hacerlo, una página de su propio proceso. Entonces, sustitución local y sustitución global. Sustitución local, el proceso va a sacrificar páginas de su propio proceso. En cambio global, puede sacrificar páginas de otro proceso. ¿Quedó claro? No me acuerdo si lo habíamos visto este concepto, pero bueno. Nosotros vinimos hablando de paginación bajo demanda, pero bueno. Lo que hace la sustitución global. Sustitución global, los procesos pueden tomar, o se le puede asignar una página que sea de otro proceso. Y vamos al ejemplo. Al cálculo de matrices le habíamos asignado 18, perdón, y al otro le habíamos asignado 2. El de cálculo de matrices se quedó sin... la usó toda. El otro es una sola. Ese proceso de cálculo de matrices podría usar la página del otro proceso que no está usando.
No una página que está usando, sino una página como no la usa, Con una página le asigné dos, pero otras son de una sola. está- entonces, en la página de la página que no está asignada, se va a la Se la pasa al otro proceso. Eso sería asignación global. ¿Sí? El ejemplo que di no es muy real que digamos en cuanto a lo que tenemos que ver ahora. Pero bueno, para que se entienda el concepto de global y local. Lo, justo ese ejemplo de 20 páginas, 18 a una y 2 al otro, es difícil que un proceso, difícil no, que un proceso use un solo marco de página. Y esto tiene que ver con, porque nosotros venimos viendo paginación bajo demanda. Una página la asigna. Eso no es real, ¿sí? Nunca va a usar una sola. ¿Por qué? Eso es por arquitectura. La cantidad mínima que necesita cada proceso. ¿Sí? Y eso tiene que ver particularmente con los niveles de indirección que puede haber. ¿Sí? En realidad, cuando hablamos de indirección serían los direccionamientos indexados. ¿Se acuerdan de los modos de direccionamiento en la arquitectura? ¿Sí? Algo más o menos, ¿eh? Los modos de direccionamiento indexados. estado de base. Claro. Pero bueno, si vamos a arquitectura, ¿quién me garantiza a mí que el segmento de código esté en la misma página, digamos, que el segmento de datos? Entonces, eso nadie me lo puede garantizar. Entonces, ¿un proceso va a usar una sola página? ¿O un solo segmento? No. Si ya tenemos dos segmentos de entrada. ¿Eh? Están usando ahí definitivamente dos marcos de página o dos segmentos, depende del sistema de administración de memoria. Entonces, los niveles de indirección tienen que ver con eso, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una variable A, una variable que es una posición de memoria. Ahora, si yo tengo un vector, ¿qué tengo acá? Una variable que es I, y después tengo otra que resolver que sería A de I. ¿Sí? Tengo I y tengo A de I. ¿Y quién me garantiza que I y A de I están en el mismo marco de página, por decirlo así? Acá hay mínimo dos niveles de indirección, ¿sí? Por lo tanto, eso de paginación bajo demanda es teórico, ¿sí? ¿Entiendes el concepto? Pero también podemos tener más niveles de indirección, ¿sí? Tenemos una matriz, por ejemplo. Ahí vamos a tener varios niveles de indirección. Por ejemplo, usamos una técnica de programación que se llama vectores de agrupamiento, que eso lo van a ver por ahí en alguna materia tiene que ver con programación, ¿sí? Vectores de agrupamiento. En realidad se usa eso, son técnicas de programación. Y se usa, por ejemplo, mucho en los motores de base de datos, cuando uno hace consultas, ¿sí? Se usan vectores de agrupamiento, es una técnica para evitar, por ejemplo, si yo tengo que agrupar datos y tengo que ir seleccionándolo, evitar cadenas de if o situaciones con case y ese tipo de cosas. Se usan mucho en base de datos, seleccionar, hacer un select asterisco from alguna base de datos
con alguna información que yo quiero sacar, group by, este group by sería, se aplica técnicas de vectores de agrupamiento que me va a sacar la información por grupo, ¿sí? Agrupado de tal forma. O sea, es un tema de otra materia, ¿sí? Vamos a poner en base de datos. Sí, base de datos está todavía, ¿no? Sí, sí, está. Como electiva. Si está como electiva, le recomendaría cursarla. ¿Sí? Más que la da, profesor Poscarni, ahí no tienen. Todo ese tipo de cosas le pueden preguntar a. Sí, la da el profesor Poscarni, sí. Porque no sé si en la otra materia ven mucho de base de datos. Entonces, el compilador en realidad me determina la cantidad de marcos que necesito de acuerdo a los niveles de indirección que tengan. Eso está dado por los registros de la CPU también, ¿sí? Entonces, yo de entrada ya sé que no voy a usar un marco solo, ¿sí? Otro concepto. Otro problema que puede ocasionar la memoria virtual, que es la sobrepaginación, trashing o hiperpaginación, conceptos son sinónimos para nosotros, ¿sí? Sobrepaginación, trashing. La idea de la memoria virtual, ¿cuál es? Bueno, tener en cuenta la visión del programador, ¿sí? Tener en cuenta la visión del programador. Ahora, en realidad, al programador mucho no le interesa. Como estamos usando memoria virtual, yo puedo ejecutar procesos, puedo ejecutar y ejecutar. Si total tengo memoria virtual, ¿qué problema tengo? Ahora el tema pasa que puede llegar un momento que necesite marcos libres, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay marcos libres? Si no hay marcos libres, ahí seguramente no. Voy a tener que sacrificar páginas de otro proceso, ¿sí? A ver, podemos poner como ejemplo, volvamos a para entenderlo, volvamos a un mainframe. Yo ejecuto procesos muchas veces, o la mayoría de los procesos por ahí son más orientados a entrada-salida. Por lo tanto, la CPU está mucho tiempo en wait. Entonces, si está la CPU en wait, porque ¿quién es el que lanza los procesos, el que crea los procesos? El planificador de largo plazo, ¿sí? Que hacen hacer los procesos. Si la mayoría de los procesos están orientados a la entrada-salida y la CPU está mucho tiempo en wait, y ahí la otra rutina, que en algunos casos la llamamos planificador de mediano plazo, es decir, la CPU está mucho en wait, entonces podés lanzar más procesos. Y bueno, lanzo más procesos. Lanzo procesos, estos procesos siguen siendo procesos orientados a la entrada-salida. Y la CPU sigue estando en wait. Y sigo lanzando procesos. Pero si sigo lanzando procesos y lanzando procesos, ¿cuál es el problema que puedo llegar a tener? No tener marcos. Que me queda sin marcos, ¿sí? Lanzo mucha cantidad de procesos
y me voy a quedar sin marcos, o sea, la pila de marcos libres me va a quedar vacía. Y si la pila de marcos libres me queda vacía y tengo muchos procesos en ejecución, va a haber que empezar a sacrificar páginas. ¿Y qué página sacrifico? Bueno, la de un proceso determinado. Sacrifico la página de ese proceso determinado, tengo que ir al disco a buscarla, traer la memoria, esa página que estaba ahí, llevarla al disco. Ahora, pero justo ese proceso que le sacrificamos a la página la necesitan. Otra vez tiene que ir al disco a buscar la página. La página que la usaba la tiene que volver a grabar en el disco. Entonces nos pasamos todo el tiempo yendo y viniendo al disco, sacrificando páginas, y lo que menos hacemos es procesamiento real. Estamos usando mucho tiempo la CPU para llevar y traer páginas del disco. Entonces, eso lo pueden haber notado ustedes que han tenido alguna maquinita con poca memoria y han querido levantar procesos. Y justo el navegador. Tengo 10 páginas abiertas. Justo tenía un Excel abierto muy grande y tenía otra cosa abierta y el disco empieza, la lucecita, o empieza a sonar el disco, que está mucho tiempo trabajando. ¿Sí? Eso es porque se quedó sin memoria. ¿Sí? Entonces se lo pasa más tiempo haciendo el trabajo de paginación que de procesamiento. ¿Alguna vez le pasó eso? Hoy en día, por ahí pasa menos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más memoria. Aunque la memoria ahora está más o menos estabilizada, pero los sistemas operativos, más o menos cuando se instalan, y ocupan más o menos la misma cantidad de memoria, ¿no? No están ocupando mucha cantidad. Entonces, en definitiva, si los procesos que lo pasan más tiempo paginando que procesando, caemos en lo que se denomina la sobrepaginación, ¿sí? O trashing. ¿Se entendió el concepto de sobrepaginación? Bueno, este es uno de los problemas que podemos tener con la memoria virtual. Como tenemos memoria, le damos, pero en algún momento nos podemos quedar, podemos llegar a tener la pila de marcos libres vacía. Y entonces ahí entramos a sacrificar páginas. Y si está mucho tiempo sacrificando páginas, yendo y viniendo al disco, se produce ese fenómeno. ¿Sí? Bueno, acá es lo que más o menos ya estuvimos hablando, lo que les acabo de explicar. Bueno, los mismos conceptos. Acá puede haber un problema de mala decisión del usuario cuando desarrolla también, pues eso puede ser que sobredimensiona demasiado el espacio, los requerimientos que necesita. Puede ser alguna falla de algún software también, ¿sí? Ahora, si yo tengo en cuenta vamos a un ejemplo muy fácil. Estoy en una PC trabajando solo y empiezo a abrir procesos y me estoy quedando sin memoria, y se lo pasa mucho tiempo paginando. ¿Qué puedo hacer? Y no pasa nada. ¿Sí? Voy a tener que empezar a cerrar procesos. Puede tener que reiniciar la máquina. En un momento se empieza a colgar y no me responde. ¿Sí? Entonces ahí mucho no puedo hacer. ¿Sí? Yo estoy trabajando en una máquina y empiezo a levantar cosas, no me doy cuenta y la cosa se pone lenta.
y el disco empieza a trabajar mucho es porque está yendo y viniendo constantemente al disco. En cambio, bueno, por eso hice acá, en cuanto a ciertos problemas que tienen que ver con las decisiones del usuario, los sistemas operativos y muchos lo pueden hacer. Ahora, si no estoy en esa situación, por ejemplo, y estoy trabajando en un mainframe y se abrieron muchos procesos y bueno, ahí puedo por ahí tomar alguna determinación con alguno de los procesos. Si hay algún proceso que no está funcionando, bueno, ese proceso eh, o lanzaron varios procesos y todavía no entraron a ejecución. Bueno, si no entraron a ejecución y veo que hay problemas de memoria, lo que puedo hacer con ese proceso en ese caso, más que nada si son procesos batch, lo que puedo hacer es holdearlo. O todos los procesos nuevos que vienen, si veo que el sistema está muy cargado, los puedo holdear. ¿Holdear qué significa? Ese proceso que se ejecutó, que el planificador de largo plazo lo tiene ya listo para correr, puedo sacarlo de la memoria, todo ese proceso, y mandarlo al disco. ¿Sí? Entonces lo holdeo. ¿Sí? Pero bueno, eso lo puedo hacer. Pero bueno, eso sí estoy trabajando en un mainframe con un operador. Puedo hacer esa tarea, pero ahora si estoy trabajando acá y yo le doy, el sitio operativo que puede hacer nada. A lo sumo yo mismo puedo empezar a matar procesos. A veces no sé si les ha pasado que le dan con el mouse y quieren matar algo que tienen abierto y le da bolilla. Se cansa de la requisa. Bueno, acá hay un tema con cómo podemos evitar la sobrepaginación. En este caso, nosotros deberíamos poder garantizar a todos los procesos, ¿sí?, que tengan marcos libres para el procesamiento. Entonces, si nos basamos siempre en lo que ya habíamos hablado en algún momento, que es el paradigma estructurado, ¿sí?, habíamos dicho que en este caso estábamos tratando de trabajar en forma ordenada, donde yo defino distintos procedimientos o rutinas para lo que yo estoy haciendo. Entonces, si la administración de memoria es por segmentación, cada rutina va a tener un segmento de un tamaño determinado. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Cuando hablamos de segmentación. O sea, teníamos distintos segmentos, ¿sí?, de distintos tamaños. Después los segmentos se podían paginar, ¿se acuerdan? Cuando los segmentos empezaron a ser muy grandes, los segmentos se empezaron a paginar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan eso? Entonces, si yo estoy trabajando, con segmentación, hay un concepto nuevo que es el criterio de localidad. Entonces, yo sé que en esa rutina estoy trabajando con un programa y tengo variables locales, tengo variables globales, en algunos casos. Siempre hay que tratar de usar la menor cantidad posible de variables globales, porque las variables globales están distintas a una rutina, pero una variable global puede estar en otro, seguramente va a estar en el programa principal. Y a mí, ¿quién me garantiza que
esas variables globales estén en el entorno de trabajo de esa rutina. Si no están en el entorno de trabajo de esa rutina, seguramente necesite cargar una página para tratar esa variable global. Entonces, cuando estamos hablando de segmentación, nosotros sabemos de antemano que estamos trabajando en esa rutina. Y si estamos trabajando en esa rutina, ¿yo qué puedo hacer de antemano? Vamos a suponer que no importa que la segmentación después se paginó, ¿sí? Ahora, como yo tengo la visión del usuario, ¿sí? Estoy trabajando en una rutina, ¿qué haría con esa rutina de entrada? Le asignaría toda la cantidad de marcos que necesita. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando en una rutina, eso tiene que ver con el que se llama criterio de localidad. Entonces, al saber que estoy trabajando en esa rutina, directamente le asigno la cantidad de marcos que necesito. Entonces ya voy a evitar los fallos de página, si se tiene que dar un fallo de página. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy trabajando, por ejemplo, en ese segmento. Por más que ese segmento esté paginado, bueno, a ese segmento ya le asigno, a ese proceso o a esa rutina le asigno todas las páginas que necesita. Punto. Entonces no tengo problema. ¿Sí? A ver, ¿se entendió el concepto? A veces por ahí es medio difícil de entender. Pero vamos al ejemplo de segmentación y paginación. Si estoy en segmentación, visión del usuario, tengo una rutina. Por más que esa rutina está trabajando en un segmento determinado, ese segmento también está paginado, pero bueno, yo sé que estoy en esa rutina, entonces directamente le asigno todos los marcos que necesito a esa rutina. Entonces no tengo que ir a demandar marcos para que siga esa rutina en ejecución. ¿Sí? Directamente ya los tiene todo asignado. ¿Sí? ¿Entendió? Ahora, ¿qué pasa si no estoy trabajando con segmentación? Si no estoy trabajando con segmentación, estoy trabajando con paginación, yo ya no tengo ese concepto de que la rutina es un segmento. Directamente todo el compilador, ¿qué pasa? Me lo divide directamente cuando está ejecutándose, todo en página, igual tamaño. Eso lo habíamos visto, estaba acá. No sé. Bueno, por lo tanto, el criterio de localidad, ¿sí? Tiene que ver con eso también. Por ejemplo, los ejemplos que dimos de arquitectura, ¿sí? El sistema operativo tiene una referencia de la cantidad de marcos que necesita. Por ejemplo, segmento de código y segmento de datos, ¿sí? Bien, entonces, lo que dijimos, si la segmentación respeta el punto de vista del usuario, ¿sí? Cada rutina tiene asignado un segmento determinado bueno, de un tamaño determinado. Ese segmento también va a estar paginado. Entonces el compilador sabe de antemano la cantidad de marcos que necesita. Repetimos, el problema se plantea cuando
estoy trabajando con paginación, ¿sí? Y si estoy trabajando con paginación, ahí ya debemos definir el modelo de localidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya no estoy, yo también puedo estar trabajando en una rutina, pero esa rutina no está en un segmento. Son muchas páginas, ¿sí? ¿Y cómo sé cuál es el principio y el fin de esa rutina? Entonces tengo que definir, yo tengo una rutina, ¿sí? Está dividido en páginas. En el caso anterior, esta rutina, si estábamos trabajando con segmentación, y bueno, yo ya sé que el segmento empieza acá y termina acá y va a usar todas estas páginas, ¿sí? Ahora, si no estoy trabajando con segmentación, esto ya no lo tengo, ¿sí? Tengo toda esa rutina dividida en páginas solamente, pero no dentro de un segmento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que definir en ese caso? El criterio de localidad, ¿sí? O definir el modelo de localidad. Saber de antemano, más o menos, todas las páginas que va a usar esa rutina, como para poder asignárselas directamente. ¿Entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, en el caso de paginación, debemos definir el modelo de conjunto de trabajo. Que se basa en la suposición de localidad. Bien. Vamos a poner un ejemplo, para que se entienda. Yo voy a entrar en una rutina. Voy a entrar en una rutina. Si voy a entrar en una rutina, se puede llegar a producir muchos fallos de página, ¿sí? Entro en una rutina, puedo tener muchos fallos de página, ¿sí? Una vez que logré cargar todas las páginas, voy a trabajar en esta rutina sin problema. No debería haber problema de fallos de páginas en esta rutina. Por ejemplo, si yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si estas 8 páginas yo las cargué en memoria, cuando estoy trabajando acá en la rutina, no debería haber problema. Cuando salgo de esa rutina, cargo otra rutina, voy a tener el mismo problema. Voy a tener fallos de página, ¿sí? Puede ser otra rutina más cortita, ¿sí? Usa 4 páginas, ¿sí? Puedo llegar a tener varios fallos de página. Una vez que estoy en la rutina, ¿sí? No debería tener problemas. Y así siguiendo, con todas las rutinas que tenga ese proceso. Entonces, la idea ¿cuál es? Poder definir exactamente en paginación este delta. ¿Sí? Poder definir este delta, que es lo más complicado. En este caso, acá hay un ejemplo, ¿sí? Una tabla de referencia de páginas que está usando, ¿sí? Todo este proceso, que puede tener varias rutinas. Y acá, donde dice WS, está definiendo el conjunto de trabajo. El conjunto de trabajo. El conjunto de trabajo, por ejemplo, para esa rutina está definido que usa la página 1, la 2, la 5, la 6 y la 7. Y ustedes ven acá que está usando la 2, la 6, la 1, la 5, la 7, la usó bastante, y la 5. Entonces, el tema es definir el conjunto de trabajo
para cada rutina. En este caso salió de una rutina, entró en otra rutina, esta rutina usó, también tiene definido el conjunto de trabajo y son las páginas 3 y 4. Usó las páginas 3 y 4 solamente. Entonces, cuando estamos trabajando con paginación, debemos definir ese conjunto de trabajo. En definitiva, es saber de esa rutina cuáles son las páginas que usa. ¿No? Si sabemos cuáles son las páginas que usa, las cargamos todas en memoria. ¿Sí? Entonces se cargan en memoria y cuando está trabajando en esa rutina, no deberíamos tener problemas. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa si el de... A ver si se entendió, vamos a ver si es cierto, se entendió. ¿Qué pasa si el delta es muy grande? ¿O qué pasa si el delta es muy chico? O sea que lo estoy definiendo mal. ¿Muy grande o muy chico? Estoy en una rutina. Acá estoy trabajando normalmente, ¿sí? No tengo problema. Otra rutina, trabajo normalmente. Otra rutina, trabajo normalmente. Ahora, ¿qué pasa si esto está mal definido? Bueno, muy largo o muy corto. Bueno, si es muy largo, ¿qué puede pasar? Y si es muy corto, ¿qué puede pasar? Si lo definís muy largo, va a tener un montón de páginas cargadas. Puedo estar cargando páginas de otra rutina que no estoy usando. ¿Sí? Si esto es muy largo, puedo estar cargando páginas de otra rutina que ya salí, que no estoy usando. O si es muy corto, sería al revés. ¿Sí? No estaría cargando todas las páginas que necesito. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. ¿Qué hora es? Todavía tenemos un poquito más. ¿Apellido? Guerra. Entonces, sí. Gracias. ¿Se entendió entonces el criterio de localidad? Esto tiene que ver con paginación. ¿Por qué? Porque con segmentación ya sabemos, tenemos en cuenta la visión del usuario, tenemos un segmento, sabemos dónde comienza y dónde termina ese segmento, por más que ese segmento esté paginado, ¿sí? El segmento está paginado, no importa, pero ya sabemos de antemano, ya el compilador sabe, cuántas páginas necesita para esa rutina. ¿Sí? Ahora, si estamos en paginación, debemos definir ese conjunto. ¿Sí? Todos esos sistemas se basan en estadística, más que nada, si no, ¿cómo sé cuál es el conjunto de trabajo? Alguna vez lo tengo que haber ejecutado. Entonces tengo que estar, ya tengo definido ese conjunto de trabajo. ¿Sí? Otra forma es poner un tope inferior y un tope superior a la cantidad de fallos de página. Si tengo muchos fallos de página, eso quiere decir que me quedé corto con la asignación de marcos. ¿Sí? O si no tengo, caso contrario, si no tengo nada de fallos de página, y bueno, es muy probable que le haya dado de más. ¿Sí? Por lo tanto, debemos medir esa tasa de fallos de página. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo mido eso? Para medirlo, tengo que ver ejecutar. Primera vez que se ejecutó el proceso, tendré que tomar información.
de las páginas que usan ese proceso, ¿sí? De la cantidad de páginas que usan. Entonces trataré de asignarle la cantidad de páginas que necesitan, ¿sí? Y trataré de llegar más o menos al tope, ¿sí? De páginas que necesitan, ¿sí? No darle de más ni de menos, ¿sí? Pero bueno, son todas información que se basan en sistemas estadísticos. En realidad lo que más uso es poner un tope máximo y un tope mínimo, ¿sí? Porque definir el conjunto de trabajo es más complejo, ¿sí? Ahora, todo lo que vinimos hablando, ¿qué dijimos? Que los tamaños de página son todos iguales, ¿sí? ¿Sí? Tamaños de página son todos iguales. La realidad es otra. La realidad de los sistemas operativos modernos, ¿sí? Dice otra cosa. El tamaño de las páginas no es siempre el mismo. Acá podemos hacer una división. Si yo estoy trabajando normalmente con sistemas administrativos, tranquilamente puedo estar trabajando en un área de memoria donde el tamaño de las páginas siga siendo igual, normal. 1K, 2K, 4K, 8K, definido por el sistema, ¿sí? Ahora, hoy en día se trabaja mucho con otro tipo de archivos. Ahí lo dice. Se trabaja con muchos archivos. ¿Y estos archivos de qué tamaño son? Son de un tamaño considerable. A veces un archivo de multimedia o una foto o un video ocupa varios megas, ¿sí? Varios megas, ¿sí? Y si ocupa varios megas, ¿es conveniente que las páginas sean de 1K o 2K? Imagínense que esa tabla de páginas va a ser enorme, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, para esos casos, los sistemas lo que hacen es definir un tamaño de página variable, ¿sí? O sea, para los sistemas normales administrativos, seguimos con el tamaño de página fijo. Ahora, para los sistemas multimedia, tenemos un tamaño de página variable. Por supuesto que cuando el proceso emite una dirección lógica, se sigue aplicando la máscara, ¿sí? Para determinar el desplazamiento, el número de página, pero los tamaños de las páginas van a ser grandes, ¿sí? El tamaño de las páginas va a ser grande. Porque si no, caemos en tablas de páginas muy, pero muy grandes. ¿Por qué? Porque los tamaños de los archivos son enormes, ¿sí? Estamos. Entonces veníamos con que las páginas eran iguales, llegamos a la conclusión de que las páginas no son iguales, ¿sí? Y eso tiene que ver con los sistemas multimedia, ¿sí? Archivos demasiado grandes, ¿sí? Entonces, repetimos, una zona de la RAM está diseñada para páginas fijas y la otra zona de la RAM para páginas variables. Los tamaños de las páginas
Para la zona fija siguen siendo más o menos lo mismo, ¿sí? Para la zona del segmento de datos, para los archivos multimedia, pueden llegar a varios megas, ¿no? Otro concepto, o dos conceptos, digamos, que es prepaginación y presacrificio. Bueno, en este caso, voy a cargar todas las páginas de código de una rutina. Entonces, pero ¿cómo sé cuáles son las páginas que usan? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿sí? Hay archivos dentro del sistema operativo que me dice cuáles son todas las páginas que va a usar un proceso, ¿no? Por supuesto que siempre hablamos de métodos estadísticos, sino cómo sé cuáles son las páginas que usa el proceso. En algún momento lo tuve que correr y ese proceso fue guardando en un archivo, en el sistema operativo, la referencia que tiene de las distintas páginas, ¿sí? Eso sería el concepto de prepaginación, ¿sí? O sea, ya sé qué es lo que voy a usar, ¿sí? Ahora, el presacrificio. El presacrificio. Porque ¿cuál es la idea de esto? De no quedarme con la pila de marcos libres vacía, ¿sí? Entonces, la idea es pre-sacrificar páginas, ¿no? Ahí tengo que tener en cuenta en base al algoritmo que use, ¿sí? Por ejemplo, un LRU. El LRU, la que más lejos en el tiempo se usó, ¿sí? Entonces, con la idea de pre-sacrificar, o sea, páginas que están en la memoria RAM y que hace mucho tiempo que no se usan, esas páginas las voy a ir cargando en la pila de marcos libres. Pero ¿qué pasa? Estoy pre-sacrificando, ¿sí? Estoy viendo que hay páginas, eso se hace cada un cierto tiempo, ¿sí? En los cambios de contexto, el context switching, se hace el presacrificio, ¿sí? Porque hoy, en realidad yo estoy procesando, por un lado, pero ustedes tengan en cuenta que hoy en día no tengo un solo procesador, tengo varios procesadores. Entonces, el proceso se está ejecutando en un core, pero ¿qué pasa? Por otro core, cuando hay un cambio, un context switching, puede estar haciendo otra tarea. Y esa tarea puede ser que esté verificando que la pila de marcos libres no se quede vacía, ¿sí? Hay un proceso que se está ejecutando por otro lado. Que la pila no quede vacía. Y para que la pila no quede vacía, tendrá que estar viendo qué procesos, qué páginas de ciertos procesos hace mucho tiempo que no se usan. Entonces, si hace mucho tiempo que no se usan, yo las eso no quiere decir que las saque de la memoria RAM, porque estoy pre-sacrificando. O sea, yo las pongo acá en la pila de marcos libre, pero que voy a tener que tener alguna señal o algún bit que me diga si está en 0 o si está en 1, ¿sí? Si está en 0, es una página que fue pre-sacrificada. Fue pre-sacrificada.
Ahora, ¿qué pasa si justo esa página tiene que ser usada por otro proceso? Porque fue una página que se anotó en la pila de marcos libres, pero está pre-sacrificada. ¿Eso qué significa? Que no se sacó de la memoria RAM, sino que sigue estando. Entonces, si sigue estando la memoria RAM, tiene que estar identificada como que está pre-sacrificada. Puede ser 0, puede ser 1, no importa. ¿Se entiende el concepto? Entonces, no es que esa página se sacrificó, sino que se pre-sacrificó. Está marcada como sacrificada, pero en realidad sigue estando en la memoria. Y el proceso la tiene que usar, porque puede ser página de otro proceso. Si la tiene que usar, no es que tiene que ir al disco a buscarla. La tiene todavía en la memoria RAM. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, pre-paginación y pre-sacrificio. ¿Sí? En este caso, no necesariamente la página se sacó, se pre-sacrificó, se marcó, como que la podemos usar porque hace mucho tiempo que no se usa. Pero si por esa casualidad el proceso la tiene que usar, sabe que todavía la tiene en la memoria RAM. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando dice que hay páginas que... Para esto debemos presacrificar próximas páginas víctimas. Esto el sistema operativo lo hace en momentos de cambio de contexto. Esto no significa sacarla de la RAM, ¿sí? Sino que está marcada. Un bit de... Está marcada con una forma, con algún bit que diga, si es 0 es presacrificada y si está en 1 es una página que se puede sacrificar. Claro, con un bit Directamente. Porque puede pasar que está marcada acá como que se puede sacrificar porque hace mucho tiempo que no se usa, pero el proceso que estaba en la ejecución se le ocurrió usarla o la necesita. Entonces la tiene, no la tiene que ir a buscar al disco y traerla a la RAM. ¿Sí? Bueno, hoy en día, este concepto de... Bueno, que yo tengo mucha memoria, ¿sí? Tengo mucha memoria RAM. Bueno, por eso ustedes se dan cuenta, si es que miran a veces las estadísticas. Si ustedes van a una parte de administración de tareas, en Windows, si van a administración de tareas, ¿qué les va a decir? La cantidad de CPU que están usando, la cantidad de memoria que están usando, el disco, cómo vienen las lecturas en el disco, cómo vienen las lecturas en el tráfico, perdón, en la placa de red. Se tiene un montón de información. Lo mismo que si hago un htop o un top en Linux, ¿sí? Que me dice, me tira información de la CPU, de la memoria, ¿sí? Y hoy a veces, salvo que estemos trabajando con algún servidor, que a veces los servidores sí están medio al límite con la memoria. Depende de las tareas que se realicen sobre ese servidor. Muchas veces hay motores de base de datos que están requiriendo mucha memoria. Entonces llega un momento que está medio al límite. Pero, ¿qué pasa en una situación normal? En una situación normal, yo por ahí a veces tengo que trabajar sobre un archivo, ¿no? Y voy a trabajar sobre un archivo, como tengo memoria RAM de más, en muchos casos, ese archivo es traído directamente
a la memoria RAM y lo uso directamente desde la memoria. Como si estuviera usando como una caché. Lo uso directamente de la memoria. Y no tengo que estar yendo constantemente al disco, a leer. Por ejemplo, en motores de base de datos, por ejemplo, puede pasar que yo necesite trabajar con una tabla. Y los mismos motores me permiten, depende cómo estén configurados, depende de la versión también, me permiten poder trabajar con esas tablas directamente en la memoria RAM y no tener que ir constantemente al disco si estoy procesando, leyendo o actualizando una tabla. Pues el chico o grande depende de la tabla, ¿no? Pero los sistemas me permiten a mí traer esas tablas a la memoria RAM. Hoy en día yo tengo muchas ventajas también, porque en lugar de tener discos mecánicos, tengo discos sólidos. ¿Sí? Y la velocidad de acceso de los discos sólidos es mucho más rápida que la velocidad de los discos mecánicos. Muchas veces cuando se compran varios servidores que se usan en clúster y demás, se virtualiza todo, es muy común tener en un servidor un conjunto de discos, tener varios discos sólidos, ¿sí? Tener varios discos sólidos y a su vez tener discos mecánicos, ¿sí? En el mismo equipo. Entonces, los discos sólidos muchas veces son usados como caché. ¿Sí? Cuando se está procesando, toda esa información de esas tablas, de esos archivos, están en los discos sólidos. Muchas veces los mismos sistemas en eso. ¿Sí? Una vez que se dejó de procesar, o se dejaron de procesar esos archivos, o esas tablas, o esa base de datos, automáticamente las va guardando, o las va grabando en el disco mecánico. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy haciendo un backup. Cuando llegan las 10 de la noche, y bueno, ahí no tengo mucha necesidad de usar el disco sólido, ¿sí? Directamente. El backup lo grabo en el disco mecánico y listo. ¿Sí? Hoy en día esto siguen teniendo mucha más capacidad que los discos sólidos. ¿Sí? Es difícil que yo compre un servidor, si necesito mucha capacidad de disco, que le meta todo disco sólido. Es muy probable que tampoco me alcance, ¿sí? La cantidad de disco sólido para solventar la cantidad de información que tengo. Entonces tengo que estar mezclando. Uso disco sólido y disco mecánico, que así tengo mucha capacidad. Esto lo estoy usando, en definitiva, para el sistema operativo y como caché para los archivos. Bueno, eso es porque tengo, bueno, eso tiene que ver con los discos, pero bueno, el tema del concepto es de memoria RAM. ¿Sí? Como yo tengo mucha memoria RAM, la uso, esa memoria RAM también para levantar archivos, ¿sí? Y procesar los archivos directamente de la memoria RAM. ¿Ya termino?